hayan hecho un modelo, ¿no? Antes o hayan desarrollado algún sistema con inteligencia artificial. Entonces, para empezar, quisiera nivelarlo con el principio elemental, que es los datos. Hoy, la tasa de adopción tecnológica, aplicaciones, bases de datos, redes sociales, están obligando a que las organizaciones o los mismos profesionales pues vayan necesitando entender más la información que se está generando en todo este universo de cosas digitales, ¿no? Entonces, por supuesto, la transformación digital está acelerando esto, pero ¿qué pasa con los sistemas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las organizaciones ante este crecimiento de información, ¿no? Y de aplicaciones? La inteligencia artificial justamente nos va a ayudar a sacarle provecho a toda esta brecha. Esta brecha se le conoce como brecha digital o amnesia digital, en algunos foros lo pueden escuchar así. Entonces, básicamente la inteligencia artificial me va a poder ayudar a hacer más con menos. Es decir, sí habilitar a mis procesos actuales, aplicaciones, etcétera, con capacidades que hoy quizás se los delegaba a los humanos. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito a más detalle sobre qué puede hacer esto, qué puede hacer la inteligencia artificial o no, para qué es buena o para qué no es buena. Pero fundamentalmente está hecha para cerrar esta brecha. ¿Ok? Si seguimos con esta tendencia, si ustedes hacen la pregunta a las organizaciones a las que atienden o a los casos de uso en donde se está desenvolviendo la tecnología o la transformación digital, pues son tasas del 30 al 40% de crecimiento año con año, o incluso más, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar toda esta data que en su mayoría es no estructurada? Uh-huh. Por ejemplo, imágenes, videos, audios. Por ejemplo, yo en un banco hoy estoy implementando cómo desencadenar el valor de audios de centros de contacto. Eso es parte de esta gran amnesia que las empresas hoy tienen. Y es información muy rica, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en realidad es un concepto muy amplio, pero lo podemos aterrizar en algo más sencillo, son técnicas matemáticas de probabilidad que me van a ayudar a predecir algún dato, ¿no? Quizás a determinar si estos datos tienen cierto patrón, si hay un nivel de confianza considerable alrededor de esto para determinar o clasificar si esto es de algún tipo a otro, que me va a ayudar a tomar una decisión al final. Es decir, son técnicas que ya tienen, yo diría, hasta más de 20 años, pero que hoy, con la disponibilidad tecnológica, se están haciendo más sencillo de entrenar a estos sistemas, porque siempre se entrenan. Son sistemas que en lugar de que pierdan su valor con el tiempo, van a estar subiendo el valor con el tiempo, porque yo estoy constantemente alimentándolos o entrenándolos para cubrir más conceptos, quizás más predicciones, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial es este concepto genérico alrededor de la matemática, pero va más allá, va hacia la arquitectura de sistemas, es decir, cómo ingesto información a estos sistemas. No es solamente diseñar un modelo matemático y entregarlo en un reporte, es diseñar quizás una experiencia de usuario, es quizás integrar data de redes sociales de manera automática. Entonces, ahí estamos hablando de integraciones, almacenamiento, cómo integro esto en un ciclo
de entrenamiento, dónde entra el humano, ¿no? Quizás haya una fase humana, ¿no? Entonces, es este concepto en general. El machine learning es justamente la parte matemática o en donde podemos hacer entrenamientos alrededor de ciertos frameworks, pero es aquí donde entran los científicos de datos. Los científicos de datos utilizan Python, R y algunos frameworks para entrenar ciertos modelos. La palabra modelo es una palabra que vamos a escuchar a lo largo de esta charla, pero es básicamente en donde yo deposito esas predicciones y esas fórmulas matemáticas para poder hacer las clasificaciones, predicciones, todo esto que les comento. Hay una rama dentro del Machine Learning que se les llama Deep Analytics o Deep Learning, o incluso se le llama Advanced Analytics, que es propiamente el uso de redes neuronales, que es una disciplina dentro de Machine Learning para utilizar redes neuronales, que básicamente es otra forma más sofisticada de hacer estos análisis. Y también hay otro concepto que aparece mucho en este ámbito, que es la ciencia de datos, que no es más que una disciplina enfocada al análisis y al estudio de la información, que no necesariamente puede involucrar machine learning o redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, una regresión lineal no necesariamente podría ser considerado como inteligencia artificial, pero se le conoce como ciencia de datos, ¿no? Es utilizar métodos científicos para mi provecho. Entonces, eso es en general el concepto de inteligencia artificial. Pero, ¿para qué es buena todo esto que les acabo de comentar? En general hay dudas, ¿no? ¿Cuándo puedo usar esto en mis procesos, ¿no? ¿Cuándo no? En general, la inteligencia artificial, voy a empezar del lado derecho, es muy buena para ubicar conocimiento. Por ejemplo, si tengo un repositorio de facturas o de contratos, pues yo puedo utilizar estos procesos de inteligencia artificial para ubicar conocimiento, encontrar relaciones, encontrarle un contexto a esa información que antes quizás un humano tardaría mucho en encontrarla, ¿no? Me ayuda a identificar patrones, me ayuda a entender el lenguaje natural, que a veces puede ser complicado, ¿no?, de entender para una máquina. Obviamente modelos matemáticos con machine learning, quitar subjetividades, ¿no?, eliminar tendencias, ¿no?, quizás un humano suele ponerlas, ¿no? Y en general al estar en un contexto de cómputo, pues puede escalar muchísimo, ¿no? Entonces, aquí realmente no hay un límite en cuanto a la capacidad que pueda tener la inteligencia artificial en cuanto a escala. Entonces, en realidad, ¿cuándo deberíamos usar al humano? Bueno, para meter variables en mis procesos como el sentido común, la moral, el proceso creativo. Va a ser muy difícil que una máquina pueda crear algo de cero, ¿no? Elementos claves como la compasión, abstracción de cosas, el dilema cuando estás enfrentándote A con B, en donde hay variables quizás sí éticas, en donde puedo depositar mi confianza, ¿no? Normalmente el humano es el que es donde yo debo de ubicar estos procesos, ¿no? Soñar y generalizar son otros conceptos en donde el humano se desempeña muy bien. Pero bueno, entrando ya en materia de ética, sabemos que ya les decía yo, el uso de la inteligencia artificial pues crecerá exponencialmente. De hecho, IBM el año pasado hizo una predicción, normalmente saca 5 predicciones en un año que van a cambiar el mundo en los próximos años, ¿no? Y uno fue esta predicción, que fue
el uso de la inteligencia artificial va a crecer exponencialmente. Sin embargo, la inteligencia artificial la crean los humanos, ¿ok? Y al ser un proceso o un producto humano, pues el humano normalmente agrega algo que se le llama sesgo. Voy a detallar un poco esto. Se ubican más o menos 80 tipos de sesgo en los modelos de inteligencia artificial o datos que yo estoy usando para entregar mis modelos o mis sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué genera el sesgo? En realidad genera desconfianza en el uso de estos y esta desconfianza genera simplemente pues, que no voy a poder aprovechar estas capacidades para cerrar esta brecha o esta brecha o amnesia digital que les decía, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial sin sesgos es la única que va a sobrevivir por este tema de confianza. Entonces, permítanme mostrarles el tema del sesgo con un pequeño video. Entonces, vamos a ver este video. No tiene audio, pero quiero que vean por dónde podemos empezar a entender esto. Espero que lo vean bien. Es una despachadora de jabón. La despachadora atendió bien a una persona, pero esta otra persona no. ¿Ok? Si ven, esta despachadora fue creada para cierto tipo de personas. Es decir, personas que tienen una piel de color más clara que la de la otra persona. Entonces, obviamente esta despachadora no utilizó inteligencia artificial, pero el problema es muy similar a lo que el reto de ética y sesgo en inteligencia artificial existe. Estamos diseñando sistemas o máquinas que están tomando decisiones. En este caso, la máquina tomó una decisión de despachar o no despachar. ¿Ok? En realidad, el sesgo lo podemos definir como un juicio, puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Ustedes me dirán si los diseñadores de esta despachadora eh, hicieron consciente esto. Yo creo que no. Su campo de sus datos, digamos, el grupo de trabajo, incluso el contexto social en el que estaban o étnico, no les permitió ver o diseñar algo para gente de color, ¿no? Entonces, justamente el sesgo son estos juicios que pueden ser inconscientes, que favorece o perjudica a alguien o a un grupo, ¿ok? Entonces es aquí donde empezamos a ver el impacto que tiene el diseño de estos sistemas, ¿no? Y siempre va a haber un factor humano, ¿no? Vamos a estar alimentando estos sistemas, vamos a estar entrenándolos con datos, ¿no? Pueden estar limitados o no. Puede haber modelos previos a partir de los que yo me base, o según mi contexto social o las herramientas que yo tenga, es cuando voy a empezar pues a definir o a emitir juicios en mis sistemas, ¿no? Entonces, esto es, es la fuente del problema, ¿no? Pero si me despacha o no jabón una máquina, pues no pasa nada, ¿no? Pero el problema va más allá, sobre todo si piensan en la escala en la que un modelo de machine learning puede estar expuesto, ¿no? Puedes tú tocar a miles o si no es que millones de personas, ¿no? Entonces,
si ven, obviamente este es un caso que suena mucho, ¿no? Si un auto está entrenado para autodirigirse, en alguna emergencia se abalanzará hacia los peatones o hacia un niño, ¿no? Y aquí pues, la respuesta es difícil porque incluso los humanos no tenemos una respuesta consistente sobre esto, sobre todo si el niño es mi hijo, ¿no? O si dentro de las personas o peatones hay o sea, un presidente de una nación, no lo sé, o alguien muy importante, ¿no? Entonces, como ven, hay, eh, hay principios que están basados en el contexto, en la emoción, ¿no? Este, que están en juego, ¿no? Cuando adoptamos la inteligencia artificial. Otro tema o otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando yo uso inteligencia artificial para determinar el riesgo y otorgar un crédito, sobre todo en banca, esto se utiliza muchísimo. Estoy otorgando créditos a qué grupos de personas, cómo estoy entrenando estos modelos, ¿no? Estoy siendo equitativo al, al, al otorgar estos créditos, estas hipotecas, ¿no? Eh, estoy discriminando, por ejemplo, en estos modelos, ¿no? O bien, por ejemplo, otro caso, ¿no? Que de hecho esto ya pasó con una empresa cuando utilizó inteligencia artificial para evaluar a candidatos. Obviamente los patrones que se encontraban para determinar qué es un buen candidato en una empresa que ocurrió en el 2017, utilizó un modelo de inteligencia artificial y resultaba que solo contrataba, bueno, el modelo recomendaba a hombres, no recomendaba a mujeres. Entonces eso, al final no descartaron el modelo, no lo usaron, pero fue algo muy sonado en la industria, de cómo se ubicaba el sesgo en esto y cómo el sesgo descartó o quitó el uso de la inteligencia artificial. Es ahí donde les digo que el sesgo es o los modelos sin sesgo nos van a ayudar a adoptar adecuadamente la inteligencia artificial. Otro caso es, por ejemplo, los falsos positivos o falsos negativos en los diagnósticos, ¿no? El cáncer o el análisis de pues, prescripciones o imagenología, análisis diferentes, pueden ayudar a diagnosticar si esto es o no cáncer, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que, por ejemplo, el sesgo no necesariamente puede ser malo. Hay sesgo positivo. Por ejemplo, si yo estoy alimentando un modelo en donde tengo el conocimiento de grandes oncólogos, puedo yo estar entrenando y ver cosas que antes no veía y detectar cánceres que antes no veía ante variables que quizás un oncólogo que está empezando, por decir algo, no veía, ¿no? Entonces puedo yo aumentar mi precisión en la detección de cáncer, pero una vez que eh, doy siempre hay un rango, ¿no? Siempre hay probabilidad en estas determinaciones, puede haber un falso positivo, falso negativo. Es aquí donde el, el, el humano debe de utilizar estas, pues, para lo que es bueno, ¿no? Y poder poner un juicio en cuándo decir cuándo tienes cáncer o no, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer que estos son casos, algunos casos, hay muchos más, ¿no? Pero bueno, en realidad ya conocemos los retos, ¿no?
cómo abordar este problema? ¿A qué estándar nos vamos a ceñir? ¿Ok? Aquí, insisto, la escala computacional en los que los modelos de machine learning o inteligencia artificial en general pueden tocar a la vida, a la vida humana es muy amplia, ¿no? Entonces, o sea, la escala industrial o el impacto puede ser inmensa, ¿no? Entonces, aquí es donde salen preguntas. ¿Me tengo que ceñir a un estándar definido por un humano, ¿no? O quizás deba ser mayor que el de los humanos, ¿no? Entonces, aquí no hay una definición clara o definitiva, sino que el camino, o cómo ir hacia un camino con una inteligencia artificial justa, ética y confiable, está basado en varias cosas. Y estas cosas son transparencia y confiabilidad, reduciendo el riesgo. Hoy ya hay ciertos estándares para, cuando hablamos de diseño de sistemas y aprovechamiento de datos para análisis estadístico, ya hay ciertos estándares que se pueden usar. Entonces, la ACM tiene algunos, la American Statistical Association tiene otras, la IEEE justo acaba de lanzar un proyecto para medir y probar niveles de transparencia en los sistemas autónomos, ¿no? También en el 2016, si mal no recuerdo, apareció esta alianza que se llama PI, Partnership on AI, que empezó IBM, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, después se agregó Apple. Y pues es un organismo sin fines de lucro para empezar a abordar estas preguntas. Por ejemplo, un proyecto interesante que está partiendo aquí es un lenguaje que se llama About ML. Es un estándar para poder documentar apropiadamente mis modelos desde el punto de vista pues de las especificaciones del propio modelo, cómo entreno el modelo, cómo lo evalúo, qué datos son los que alimentaron al modelo. Entonces es una forma estandarizada de ser más transparente en la forma en la que yo documento mis modelos o creo mis modelos, ¿no? Definitivamente es un reto que es multidisciplinario, es decir, no es un problema que es solamente de diseñadores o programadores, ¿no? O data scientists. Es un reto que eh, eh, equipos legales, filósofos, vaya, es un tema que tenemos que abordar como sociedad, ¿no? Y bueno, el hecho de estar hablando sobre esto es un primer paso, ¿no? Para poder abordar el problema, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo IBM alrededor de estos retos? IBM ha sido muy vocal alrededor de la ética en inteligencia artificial. Tenemos internamente un board ético ejecutivo en la que estamos emitiendo recomendaciones en los sistemas de Watson. Hoy, Watson es esta plataforma que... ¿Perdón? Ahora sí, aquí no es temprano, a las 7 de la mañana. Pues sí. Bueno, voy a seguir. Tiene una pregunta. ¿Por qué no voy contigo? Ya no tengo que moverle nada. Ya no tengo que moverle nada. ¿Qué haces conmigo? No está conmigo. Estás aburrido. No voy a aburrir. IBM es en cada innovación. Si pueden chatearle a Ana, una aventura. Ahora una disculpa, perdón.
Ok. IBM en esta búsqueda de hacer AI ético, bueno, ha hecho primero definir ciertos principios. En cada ola de innovación, bueno, siendo IBM una empresa de tecnología de más de 100 años, que se dice fácil, pero ante cada ola de transformación de tecnología, IBM le queda claro una cosa: si estas innovaciones no tienen o no tienen un propósito, es decir, no se trata de innovar por innovar o, o ponerle un objetivo a estas innovaciones, es cuando se pierde un poco la ruta de cómo aprovechar esta innovación, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de los sistemas o bots inteligentes, ¿no? Conciencias universales, ¿no? Cosas como Skynet, ¿no? Que van a tomar el mundo, ¿no? Si bien hay iniciativas que se orientan hacia hacia crear smart bots, es decir, conciencias universales o knowledge bots que contestan a cualquier cosa. ¿Cuál es el propósito de eso, no? ¿Para qué vas a usar eso? Entonces, IBM, ante esta ola de innovación que es la inteligencia artificial, ha puesto estos 3 principios con los que se tiene que abordar su aprovechamiento. La primera es: el propósito de la inteligencia artificial está para aumentar la inteligencia humana, no reemplazarla. Es decir, pensar que el humano va a quedarse fuera de la fórmula no es lo correcto. Nosotros creemos que la inteligencia artificial debe mejorar a todos los humanos o a todos los oficios, y no solo beneficiar a unos cuantos, ¿no? A un grupo VIP, ¿no? Solo debe estar en manos de data scientists, ¿no? Entonces, de hecho, aquí también se habla mucho de los trabajos que podrían ser reemplazados por las máquinas, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha estado, ¿no? Desde las máquinas de vapor se pensó mucho si iba a desaparecer el humano, ¿no? Y la verdad es que no. El tema es que IBM ve un futuro en donde todos los oficios se vean beneficiados, incluso pues la fuerza productiva habilitada con herramientas de inteligencia artificial, pues puedan hacer mejor su trabajo. Esto lo estoy viendo mucho en el área en donde estoy, que es la banca. A veces, por tratarse de ser un tema hot o muy rebuscado, se piensa que las áreas de negocio, ¿no?, están excluidas en el desarrollo de estos sistemas. Y no, hoy las herramientas, sobre todo las que está desarrollando IBM, están orientadas a gente de a pie, ¿no? O sea, áreas que no tienen un conocimiento de ciencia de datos, hoy ya están entrenando a Watson para, de hecho, este proceso se llama curaduría de datos y entrenamiento. Ellos están ya entrenando sus sistemas, ¿no? Entonces, otro aspecto es la educación, ¿no? Aquí IBM activamente está invitando a gobiernos para que los skills de inteligencia artificial se inyecten cada vez más en la currícula académica. Entonces, este es el primer principio. Un segundo principio es algo fundamental, ¿no? En donde quizás esto no lo vemos, pero cuando yo entreno un modelo, ese modelo se vuelve un activo de ese alguien que me prestó sus datos o está usando sus datos para ese fin. Entonces, los datos y la inteligencia resultante, es decir, los modelos,
pertenecen a su creador. Esto es muy importante para poder responder a la pregunta, ¿quién entrenó este modelo? Si este modelo tomó una decisión X o Y, ¿cómo poder rastrear esa decisión? Aquí estamos tocando un siguiente punto, pero aquí los dueños de esa información son dueños de estos modelos. Es un activo muy importante. Esto también lo estoy viendo aquí en Banca Mexicana. Los modelos José Luis, yo tengo una duda ahí, porque, por ejemplo, si se llegara a hacer como un juicio de alguna decisión que tomó un modelo, o sea, que no fue ético, ¿quién sería el responsable? ¿La empresa o el programador? La empresa, ¿a quién te refieres como la empresa? O sea, no sé, Uber, típico, ¿no? O sea, ¿sería Uber o el programador de Uber? Es que es un tema multidisciplinario. Yo te diría, mientras más transparente es el modelo, es decir, ¿cómo entrenas tú el modelo? Primero son datos. Los datos quizás utilizaste data de México o de Latinoamérica, de Estados Unidos. Entonces, el juicio que va a emitir ese modelo normal, ya por este tipo de usos o ámbitos, va a estar acotado a cierta región, ¿no? Quizás el juicio, si usas ese modelo en Asia, de antemano yo veo que va a estar sesgado, ¿no? Entonces, una parte es la data, otra parte es en este caso el programador, sí, o el científico de datos que entrenó ese modelo y quien no se hizo las preguntas para cubrir otros ámbitos. Ana, ¿verdad? ¿O quién hizo la pregunta? No, Tere. Tere, espera tantito, porque voy a responder más claramente esa respuesta en las siguientes slides. ¿Ok? Gracias. Ok. El tercer principio gira alrededor de modelos que son transparentes y explicables. Aquí el término de explicabilidad es fundamental para entregarle confianza a quien sea que esté usando estos modelos. ¿Ok? IBM está invirtiendo mucho en este principio, en todos, pero está poniendo mucho énfasis aquí. Porque y aquí vamos a hablar también del sesgo. El sesgo en los modelos, vamos a poder, vaya, nunca vamos a eliminarlo. Siempre va a existir, pero podemos reducirlo a un mínimo. Y justo cuando tenemos visibilidad y trazabilidad de todas las decisiones que hizo, ante un caso quizás subjetivo o no ético o discriminatorio, podemos rastrear la causa raíz de esa toma de decisión. ¿Ok? Entonces, ante esto, nos estamos moviendo hacia una cultura. No es un tema tecnológico solamente, no es un tema de la data solamente, es un tema de cómo educo a los programadores, los científicos de datos, a movernos afuera de las cajas negras, no dejar cajas negras, sino entender quién entrenó esto, con qué datos se entrenó, qué modelos se usaron, ¿no? Y enfocarnos mucho en la explicabilidad, transparencia y reducción de sesgo. Si no tenemos estos elementos, vamos a estar generando inteligencia artificial no usable o que tiene el potencial de que se use poco, ¿no? Ahora, quizás esto está como muy elevado, ¿no? O algo muy general, pero ¿cómo un programador o ustedes, como disparadores de creatividad y de innovación, qué pueden hacer para hacer
una inteligencia artificial ética. Entonces aquí IBM, después de varios años, publicó el año pasado una guía que se llama Everyday Ethics for Artificial Intelligence. Pongo aquí la guía. Esta presentación la van a tener, no se preocupen. Pero esta es una guía en la que, con ejemplos, de hecho es un ejemplo de un hotel, ¿no? En donde se generan apps para mejorar la experiencia, recopilar feedback, varios casos en donde podemos empezar a tomar conciencia de qué debo cuidar al estar diseñando estos sistemas o modelos. Entonces, ustedes potencialmente van a desarrollar modelos que impacten a mucha gente, ¿no? Y estas charlas, por ejemplo, es un primer paso para ser consciente en dónde puedo yo estar haciendo una inteligencia artificial ética o no ética, ¿no? Obviamente, la educación es clave, ¿no? Esta guía menciona también otras referencias como cursos que tiene ya la IEEE para entender las bases filosóficas que hay detrás de, o el propósito de la IA, de la inteligencia artificial para nuestras sociedades, algunas bases y valores para el diseño ético, conocer el impacto positivo o negativo de la inteligencia artificial al influenciar a la gente, ¿no? Algo fundamental que es la privacidad de la información, ¿no? Entonces, en esta guía, IBM primero abre con la propuesta de hacer así como nosotros, o más bien las empresas de comida etiquetan sus productos con, no sé, una tabla calórica, IBM recomienda hacer una declaratoria de conformidad similar a este etiquetado, ¿no? En donde se transparente el uso de el entrenamiento, la data que se utilizó como para declarar que hice o cuide ciertos principios en este sistema que utiliza inteligencia artificial. Y creo que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vamos a ir viendo más declaratorias, quizás con el About ML que les comentaba antes, ¿no? Para que vayan apareciendo o que estos modelos sean cada vez más transparentes, ¿no? Y bueno, IBM recomienda con varios ejemplos, ¿no? De responsabilidad, alineación a valores, explicabilidad, fairness, y datos. Explica con ejemplos todo esto, ¿no? Algo muy importante en esta guía, creo yo, es estos ejemplos de sesgo o bias en inglés. Hay más de 80 tipos de sesgos que inconscientemente estamos poniendo en nuestros diseños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Mira, lo que en mi experiencia, los más comunes serían los de shortcut y self-interest. O sea, cuando no quieres sacar la aplicación rápido, no te hace ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, el de stereotyping es quizás una muy común y quizás es un sesgo que los diseñadores de la despachadora de jabón no vieron, ¿no? Cuando tú estás enfocado en entregar algo, no te haces preguntas de las características de los individuos a los que les vas a dar servicio, ¿no? Entonces, o asumes que, pues como no hay gente de color en tu grupo, pues, tu producto debe ser así, ¿no? Vaya, son muchos, y esta guía te va, digamos que te va abriendo un poco las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas tienes que hacerte para alejarte de un modelo o un sistema que esté siendo discriminatorio, ¿no? O que estés quitando
a un grupo en particular de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, esta tendencia de imparcialidad, solo se le llama el bandwagon o el tren o el vagón del tren, ¿no? Solo porque todos vamos ahí, tú crees que así va a ser siempre, ¿no? El status quo quizás también es similar a ese, ¿no? No te preguntas si hay otras alternativas, porque siempre lo hemos hecho, ¿no? Así, ¿no? Estas son definiciones inconscientes que tomamos en nuestros modelos. Y al hacernos estas preguntas, quizás en un checklist, ¿no? Así como calificas o hay una fase de calidad en tus productos, deberíamos también definir un checklist para detectar el sesgo alrededor de esto, ¿no? Ahora, si ven, hasta ahora hemos visto pues principios que recaen mucho en el programador, el científico de datos, ¿no? Pero IBM lo que está haciendo es hacerse la pregunta, ¿cómo modelar estos sesgos? Es decir, ¿cómo detectar con un sistema desatendido o incluso usando también cómputo, ¿no? ¿Cómo detectar esto, no? Y hacer recomendaciones a los humanos alrededor de algo que podrías estar haciendo inconscientemente, ¿no? Entonces, Watson OpenScale es un primer producto que se enfoca primero al despliegue. Es un runtime, es un lugar para desplegar tus modelos de inteligencia artificial, pero no solo se queda en la parte de ejecución, sino que es una plataforma que me va a permitir detectar diferentes tipos de sesgo, ¿no? Por ejemplo, en edad. Lo estamos orientando a varios mercados, por ejemplo, banca, ¿no? Por ejemplo, cuando tú defines un scoring para aprobar una hipoteca, ¿no? Puedes tú transparentar esa decisión, ¿no? Pues aquí se abren los factores por los cuales cada transacción fue, o por los cuales una decisión de inteligencia artificial fue positiva o negativa, ¿no? Aquí está claramente especificado por qué se tomó esa decisión. Ajá. Si estamos quizás excluyendo a cierto grupo de personas, ¿no? Quizás en un reclamo, ¿no? Por ejemplo, en un crédito, quizás aquí la plataforma detecta que quizás, por ejemplo, aquí las personas de 18 a 24 años están siendo excluidas de un crédito, ¿no? Entonces, aquí la plataforma compara contra el universo de la data que está recibiendo y detectando esos cuerpos de datos, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos en los que IBM pues está abordando este problema de explicabilidad y reducción de sesgo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es mi tema. Creo que la verdad es algo que va a estar evolucionando, ¿no? Creo que este tipo de charlas nos ayudan a entender el problema, que creo que es muy importante, para que nosotros mismos nos hagamos preguntas, ¿no? Sobre si estos modelos que estoy definiendo, o los sistemas que estoy consumiendo, qué tan transparentes son, ¿no? Y hacerse preguntas, ¿no? Reflexionar sobre el sesgo, ¿no? Y cómo IBM está aportando pues esto, ¿no? O salirnos de este mundo en el que
los modelos no eran transparentes o no se pueden aprovechar por el sesgo que contiene. Entonces, ahora sí que abro el micrófono para cualquier pregunta que tengan, equipo. Sí, justo, muchas gracias. Entramos entonces en la fase de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguna duda que nos pueda responder José Luis? Yo tengo una pregunta. Hola, sí, José Luis. ¿Cuál consideras que es cuál es la perspectiva que tienen con estas nuevas startups o scale-ups que justamente una de sus propuestas de valor es la inteligencia artificial? ¿Cómo lo visualiza una empresa como IBM? O sea, ¿cuáles serían los criterios que deberíamos tomar en cuenta en tema de ética, por ejemplo? Mira, siempre que me acerco a las startups y hago workshops, lo primero que les pongo en la mesa es a qué grupo o cuál es tu target, cuál es tu mercado, a qué empresas le vas a ofrecer tus productos o a qué grupos de personas vas a ofrecer tus servicios. Esto lo empiezo por ahí porque realmente la inteligencia artificial es súper amplia, es muy flexible y se puede adaptar a muchísimos ámbitos. Entonces, cuando tienes claro tu target de venta o target en general desde el punto de vista de mercado, podemos empezar a detallar arquitecturas, etcétera, pero sobre todo a respondernos a las preguntas que hicimos, ¿no? ¿Qué data voy a usar para responder a X preguntas, ¿no? ¿Quién va a ser dueño de ese modelo, ¿no? Voy a compartir información, para entrenar un modelo que va a beneficiar a otros clientes. Los clientes deben conocer cómo entrené el modelo, ¿no? Empezar un poco a hablar de transparencia, ¿no? Eso, digamos que la amplitud del problema se responde en la medida del mercado y del caso de uso que tú vas a resolver. Entonces, desde el punto de vista de las startups y ética, regreso a esta guía. O sea, vale mucho la pena que entren a esta guía aquí se hacen ejemplos de apps, ¿no? ¿Qué experiencia le estás entregando a este usuario donde se aprovecha inteligencia artificial? Por ejemplo, en los feedbacks, ¿no? Al final de tu app puedes decir, ¿qué tanto te gustó esto, no? O incluso predecir qué puede este usuario consumir en el futuro, ¿no? Derivado de lo que consumió en su factura o en los likes que dio en redes sociales, no lo sé. Entonces, el camino siempre va a ser, el camino ético va a estar orientado en los 3 principios que di y en estos 5 pasos para poder alinear mis sistemas, mis aplicaciones y mis modelos para ir cubriendo estas necesidades éticas, ¿no? Y sobre todo hacernos un checklist sobre cada uno de estos, ¿no? Realmente yo, cuando abrí esta guía, ubiqué un par que quizás sí dije, híjole, si yo me hubiera hecho estas preguntas, quizás hubiera abierto, pues, o sea, te das la pregunta si realmente lo que diseñaste es discriminatorio o no, ¿no? Sobre todo en el contexto nacional, ¿no? Entonces, creo que al final es orientarnos hacia este tipo de guías, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. De nada, Michelle. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo tengo otra pregunta, José Luis.
Oye, bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál sería la combinación en un futuro más poderosa? O sea, inteligencia artificial y qué otra tecnología, porque justo mostrabas ahí un mapita en donde Machine Learning pues es parte de inteligencia artificial, pero ¿cuál crees que sería esta dupla, no sé, Machine Learning, Internet of Things, Data Science, lo que sea, que podría realmente hacer un cambio súper significativo? Híjole, mira, ¿qué será? Es que, mira, déjame presentarte esta slide. Cuando tú estás entregando un servicio, en este caso utilizando inteligencia artificial, normalmente lo aterrizamos a estos 6 dominios, ¿ok? Recomendar, mejorar la experiencia, escalar conocimiento, acelerar investigación, mitigar riesgo y anticipar fallas. La verdad es que si me haces la pregunta así tan abierta, en realidad yo lo veo más como ¿en qué industria estás? Porque si estás en la industria de retail, definitivamente IoT, ahora con quizás la 5G y Machine Learning, es la combinación perfecta, ¿no? Eso es para retail, ¿no? O cadenas de distribución, ¿no? Si estás, por ejemplo, entregando una experiencia digital, definitivamente mobile y inteligencia artificial es una combinación muy poderosa, quizás con NFC, ¿no? No lo sé. Quizás si estás en la industria de transporte, blockchain quizás sería algo excelente para acompañar pues las transacciones, ¿no? Ir dándole transparencia a todo tu, no sé, los boletos, o hacer una experiencia más sencilla en la compra, transferencia de recursos entre diferentes proveedores o líneas de transporte, ¿no? Vaya, entonces, hoy lo que he visto más es sí Machine Learning, bueno, inteligencia artificial, IoT también lo he visto mucho, que se está adoptando en conjunto. Blockchain en México estamos empezando, la verdad. Y bueno, la verdad, cómputo cuántico, todavía no estamos ahí, ¿no? Entonces, movilidad sería como la otra tecnología, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta o te confundí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ok. Pues muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a ti, José Luis, por compartirnos todos estos conocimientos. Siempre es como interesante abrirnos a estos nuevos como conceptos. Es desafiante, pero te lo agradecemos mucho. No, al contrario, un placer. Yo les paso esta presentación. Perfecto. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.